Bienvenidos a Embarriados, un programa diseñado por el semillero Rafael Uribe Uribe junto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Este programa lo hicimos con el fin de hablar de nuestra ciudad, de conocer sus historias, sus problemas y su cotidianidad. Estaremos pasando por todos los barrios de Tunja para poder narrar sus historias. En el capítulo de hoy hablaremos del aumento del impuesto predial en la ciudad de Tunja y cómo este ocasionó que toda la ciudad se movilizara. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Oficina de Impuestos, está haciendo una invitación cordial a todos nuestros contribuyentes del impuesto predial unificado para que a partir de la última semana de enero podamos obtener nuestra factura de impuesto predial vigencia fiscal 2018 a través de 3 medios que hemos posicionado en este año. La mayoría de las personas que votamos por él, y qué decepción tan grande, que de verdad que uno luchó porque llegaran allá, y todas las veces nos ha pasado lo mismo, uno sigue creyendo en gente que llegue a renovar. Manifestaciones y protestas por el incremento desmesurado del impuesto predial, el aumento en las tarifas del transporte público, entre otras razones. Cientos de tunjanos salieron nuevamente a las calles para protestar por el alza del impuesto predial, que según ellos aumentó de forma... Le diría al alcalde de Cepeda que el pueblo confió en él y que él le está dando una puñalada al pueblo. Le diría al alcalde Cepeda que usted sea serio, que no engañe al pueblo. Si en 2017 estábamos marchando por el alza en un impuesto, en 1871 los comuneros estaban en lo mismo, poniendo a temblar a españoles y criollos en lo que hoy es el territorio de Colombia. Pero para echarles bien el cuento, necesitamos ir a buscar un libro. Lo que Soscón nos cuenta es que la revuelta comunera fue el punto más importante de la resistencia indígena o campesina en la época de la colonia. En el libro Derecho y Sociedad, tomo 3, el autor boyacense Soscón Monroy narra la historia de la revuelta comunera de 1781. A raíz de la guerra entre España e Inglaterra de 1779, la corona española impuso nuevos tributos sobre sus súbditos americanos, lo que significó una serie de dictámenes desproporcionados que afectaban al pueblo de la Nueva Granada. Una de las poblaciones más afectadas fue la del Socorro, en donde se prohibió el cultivo del tabaco. Esta y otras medidas provocaron un motín popular en la ciudad el 16 de marzo de 1781. Los campesinos se sublevaron, desconocieron las autoridades y se apoderaron de la administración de rentas. En los días siguientes, la asonada se extendió como pólvora a poblaciones vecinas. Se autollamaron los comuneros de Socorro y armados de palos, machetes y algunas escopetas de fisto, emprendieron marcha hacia el sur, a enfrentarse con las fuerzas del rey. En el puente real Vélez, los comuneros se encontraron con el régimen real que, al verlos, huyó en desbandada. Antes de la respuesta militar de las autoridades, los campesinos se organizaron militarmente. Los comuneros siguieron avanzando hacia Santa Fe, en 2 columnas, una por Chiquinquirá, Ubaté y Nemocón y otra por Moniquirá, Villa de Leyva y Tunja. La consigna era llegar a la capital y exigir de las autoridades coloniales la abolición de los nuevos impuestos. En todas partes recibieron el apoyo de las poblaciones, que se sumaron jubilosas a su movimiento. A finales de mayo, las 2 alas del movimiento llegaron a Nemocón, a pocas leguas de Santa Fe. Allí se reunieron cerca de 20.000 hombres, en armas, campesinos, mestizos e indios, un ejército mayor que cualquiera de los que posteriormente combatieron en la Guerra de Independencia de América, listo a apoderarse de la capital. Por primera vez se producía en la Nueva Granada un tan amplio movimiento popular armado. En defensa de sus propios intereses, contra la dominación extranjera, era la presencia armada de las masas de campesinos explotadas, humilladas, ultrajadas. Era la unión de los oprimidos contra los opresores, como decía la consigna de José Antonio Galán. La capital del virreinato estaba desguarnecida. El virrey y las tropas españolas se encontraban en Cartagena atendiendo la guerra contra Inglaterra. Ante la proximidad de los comuneros, el terror y la angustia se apoderó de las autoridades coloniales.
La Real Audiencia se dio cuenta que si la capital caía en manos de los comuneros, el virreinato se derrumbaría. Para evitar ese hecho, decidió negociar con los insurrectos. Por primera vez, los hasta entonces altaneros agentes de la corona solicitaban negociar asuntos políticos con unos nativos sublevados. El miedo a la población apareció entre las autoridades locales. Ingenuamente, la dirección del movimiento comunero accedió a negociar con los delegados de la audiencia y desistió de su propósito de apoderarse de la capital, que tenía al alcance de la mano, desguarnecida de tropas y cualquier otro tipo de defensa. Ingenuamente confiados en los compromisos, los comandantes comuneros desmovilizaron el ejército. Una vez desmovilizados y habiendo regresado al batallón fijo de Cartagena a Santa Fe, la audiencia declaró nulas las capitulaciones y dio comienzo a la represión. Destacados comandantes y cuadros comuneros fueron perseguidos y apresados, algunos de ellos como José Antonio Galán, condenado a la horca, su cuerpo descuartizado y su cabeza exhibida en Guadua, su mano derecha en el Socorro, izquierda en San Gil, el pie derecho en Charalá y el izquierdo en Mongotes. Las autoridades coloniales prolongaban la política del terror implantada por los conquistadores del siglo XVI. Iniciada como una protesta local, la Asonada del Socorro se transformó en un movimiento popular y revolucionario contra el régimen colonial. Al deponer a las autoridades coloniales, abolir de hecho las contribuciones más opresivas del régimen fiscal, obligar a las autoridades a firmar unas capitulaciones que implicaban su propia abdicación, controlar un tercio del territorio del virreinato y triunfar hasta la capital, el movimiento comunero desconoció la autoridad del rey, puso en jaque la dominación en la Nueva Granada y tuvo la independencia al alcance de la mano. O sea que los comuneros, en su inconformidad con una decisión injusta de la corona, quedaron a las calles para hacerse escuchar y sin medir sus alcances estuvieron a punto de liberarse del poder español. Y aquí en Tunja también la movilización sobrepasó sus objetivos iniciales, pues pasaron de protestar a llegar a cuestionarse su propio rol como actores políticos, sobre las decisiones que en su ciudad se toman y a qué tipos de políticos les están votando. Bueno, sí, mucha historia, pero ustedes saben qué es un impuesto, quién está manejando esa plata. Ese y más interrogantes los vamos a resolver en la siguiente sección, el profe, donde vamos a hablar con un experto. Un impuesto básicamente es un gravamen que establece la administración a los administrados, es decir, al pueblo, para efecto de que con los recursos de esos gravámenes se haga un mantenimiento, se haga conservación y se busque la atención a la comunidad. Es la única forma como los pueblos, los estados propiamente, se han podido mantener y se mantienen. En Colombia ha habido varias regulaciones, pero digamos la que empieza a regular todo lo relacionado con el impuesto predial es la Ley 14 de 1983. Esta ley es la que recoge y organiza lo relacionado con el impuesto predial, es decir, con el gravamen que deben pagar las personas que tienen bienes inmuebles, ya sea a nivel urbano o ya sea a nivel rural. Y en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 305, la que expresamente señala que los municipios serán los únicos que pueden establecer los gravámenes municipales, es decir, el denominado impuesto predial. Porque es que ahí hay una confusión en relación con la base para poder gravar los bienes de las personas, es decir, los inmuebles, básicamente los inmuebles. Y entonces es hasta el año 2011 donde se establece definitivamente que a través de los consejos municipales, previo estudio hecho por el catastro, se establezcan los avalúos. Y los avalúos son la base para establecer el impuesto predial. En Tunja debemos señalar que en el año 2017 el alcalde contrató a los servicios de la gestión Codazzi para establecer el avalúo, es decir, para actualizar el catastro de la ciudad de Tunja.
tanto en el sector urbano como en el sector rural, estableciendo las áreas correspondientes de estratificación del municipio. Se hizo ese contrato, la Agustín Coasi tenía que entregar el respectivo estudio octubre, noviembre del año 2017, y acontece que no lo presentó en ese tiempo. Parece ser que en el Consejo Municipal, dada la cercanía ya de la Navidad y fin de año y las fiestas que son en Tunja por esta época, del 16 de diciembre en adelante, pues no le pusieron mucha atención a este estudio, no profundizaron en él, porque ahí había habido la oportunidad para pedirle aclaraciones a la Agustín Coasi. Entonces, por medio de acuerdo municipal, lo que hizo el Consejo Municipal fue acogerse a la disposición que establece que los municipios, los consejos municipales, frente a la base gravable, es decir, al estudio que ya acaba de presentar el Agustín Coasi, frente a eso establecerían el impuesto. Y el impuesto se establece a partir del 5 por mil en adelante. Y entonces acogieron la tarifa, digamos, más bajita, la del 5 por mil, y con eso consideraron que estaban haciendo una gran labor, pero no habían mirado la base gravable, es decir, la base gravable en el estudio del IGAC, que quedó supremamente alta y afectó todos los inmuebles de la ciudad de Tunja. El impuesto predial se quintuplicó en muchos predios, en muchos sectores de la ciudad, que por decir algo pagaban por 300.000 pesos de impuesto, pasaron a pagar 1.400.000, 1.500.000, y esa fue la inconformidad para que el municipio, o mejor, la comunidad tunjana, reaccionara frente a eso y se dio cuenta que sus dirigentes, es decir, sus concejales, no tenían ni idea de lo que habían aprobado en diciembre, y que el señor alcalde estaba por fuera, que lo único que les interesaba era recaudar dinero, ¿no? Y que el alcalde, la única misión de él era recaudar dinero. Es decir, ahí nos dimos cuenta de la distancia y la utilización que hacen los políticos de la comunidad, que no responden a las necesidades de la misma, y cuando están en situaciones como estas no defienden los intereses de la comunidad. Hay que entender lo siguiente: las cargas impositivas, la comunidad no es ajena a ellas, sabe que tiene que pagar los impuestos, pero también entiende que los impuestos deben ser justos, deben ser adecuados, y también exige que los impuestos, los dineros recaudados con estos gravámenes, sean realmente invertidos en las necesidades de la comunidad, y que no haya un aprovechamiento ilícito de esos recursos, como desafortunadamente ha ocurrido en los niveles de corrupción tan altos que existen en Colombia. Y los municipios son casi que la fuente de enriquecimiento de los gobernantes, de los que son elegidos por el voto popular, y de los que espera uno que sean los que respondan a las necesidades sociales, que no lo hacen. ¿Y tú tienes novio o no tienes novio? ¿Hace cuánto? Hace resto. Entonces, lo que el profe nos quiere decir es que el impuesto predial ha logrado mantener a Tunja desde hace mucho tiempo hasta hoy. El municipio es el único que puede establecer el impuesto predial, y lo hace en base a un estudio que realiza primero el Agustín Coasi. El problema radica en que en el 2018 el Consejo no revisó este estudio y no le expidió explicaciones al Agustín Coasi de por qué el avalúo había salido tan alto. Lo que queremos contarles es que toda la movilización ocasionada no fue un capricho de la gente, tenía una razón de ser, y la única solución que dio el municipio fue un 30% de descuento. Eso no está ayudando a una familia promedio que tuvo que pagar hasta 5 veces más que el año anterior.
Hace ya un año que pasó la movilización en Tunja. ¿Será que planean hacernos lo mismo que a los comuneros en 1781? Los ciudadanos se olvidaron de la movilización, de cómo media Tunja salió a caminar hasta la Plaza Bolívar para reclamar sus derechos. Se olvidaron de todas las inconformidades que tenían con la administración. Se olvidaron de la importancia de esta y de reclamar sus derechos. La dinámica de la movilización en Tunja fue exitosa. Digamos que participaron todos los sectores, una cosa donde confluyeron de diferentes lugares y fuerzas vivas de la ciudad, confluyeron en el tema del predial. Es lo que le decía al comienzo, tal vez las grandes revoluciones muchas veces han sido por el tema de los impuestos, y hoy, aunque no fue una revolución plena, pues por lo menos sí se demostró que por ese tema están dispuestos, permítame la expresión, a saltar todos los sectores. Todos los sectores confluyeron, y eso, digamos, fue bueno porque motivaron a sus trabajadores, a sus hermanos, a sus familiares a salir a manifestarse. Eso en un sentido fue muy positivo, y más cuando se desarrolla de manera pacífica. En todas las zonas, casi que en todos los barrios, hubo alguna manifestación y hubo diferentes concentraciones. Entonces inicialmente se hizo algunas motivaciones con un paro que se inició en febrero, un cacerolazo que se hizo en el mes de febrero, otro que se hizo en el mes de marzo, y se hicieron, como digamos, sondeos con la comunidad. La gente está dispuesta a salir porque, digamos, que en mi concepto personal, las movilizaciones no pueden ser ideas personales, debe corresponder al sentimiento general de una población. En el caso en concreto, el movimiento Unidos por Tunja, creo que supimos leer en su momento cuando la gente nos decía que estaban dispuestos a salir a luchar por reivindicar sus derechos, en este caso como propietarios, algunos como usuarios, directa o indirectamente, ¿cierto? Esto se desarrolló de manera pacífica. Después de estos cacerolazos se hicieron algunas marchas, y después de las marchas todo confluyó en una gran asamblea que se hizo en el mes de marzo, finales de marzo, en el sindicato de maestros, y posteriormente pues eso llevó también al tema del paro. El paro se desarrolló en una sola jornada, en un día. La policía se comportó a la altura, no tuvimos ninguna queja, digamos, de represión en materia de derechos humanos en contra de los manifestantes. En esta ocasión, por lo menos, nosotros no tuvimos conocimiento de eso, lo cual es de aplaudir. En Tunja hay liderazgos en todos los lugares, y usted puede encontrar en todos los estratos, desde la persona más adinerada hasta la persona más humilde, que unos liderazgos muy valiosos. Y sí, lo encontramos en el tema de las movilizaciones. Cuando tuvimos la necesidad del respaldo de los empresarios, allí estuvieron. Cuando necesitamos el apoyo del estrato 1, de las personas más necesitadas, de pronto las que más necesidades tienen, fueron de las que más le metieron la ficha al tema de la movilización, los que más nos respaldaron también, y estuvieron, como quien dice, pues al frente del cañón. En nuestros ancianos, que tienen la sabiduría, y nos basamos mucho en ellos, porque siempre hablábamos nosotros que el paro del 86, el paro, sí, pero nuestra generación no había habido el primer paro. Este era el paro de nuestra generación, que en gran medida se apoyó con nuestros ancianos también, claro. Esos liderazgos se van a mantener en la medida en que la comunidad los respalde. O sea, no sirve que nosotros los respaldemos y saquemos estos líderes a que se enfrenten a las calles y todo el cuento, y que, bueno, muy valioso que los acompañemos, así debe ser. Si el día de mañana, cuando se van a escoger concejales, cuando se van a escoger alcaldes, cuando se va a escoger gobernador y cuando se van a escoger diputados, otra vez escogemos los mismos con los mismos. Si escogemos a los que se quedaron allá en la casa y no hicieron nada por la comunidad, si escogemos a los que hoy están y nos clavaron el incremento del impuesto predial, otra vez de nada habrá servido esto. Esos son los nuevos liderazgos que necesitan las ciudades, acá en Tunja principalmente, nuevos líderes que estén a favor de los intereses de la ciudadanía y no a favor de los intereses, pues, de un combo pequeñito cerrado y la rosca tradicional.